Perfecto, escucha. Ok, paren, que hay ahora una lista enorme de que todo está bien. Muy bien, muy bien. Ya, todo está bien. Buenas tardes, se escucha bien, se ve bien. Ok. Como les digo, vamos ahora a comenzar nuestro segundo encuentro. Les recuerdo que la primera vez, el primer encuentro el lunes, hablamos de el tema del sacramento, el concepto del sacramento propiamente tal, como signo. Vimos la importancia del signo para el ser humano, que es tan necesario para poder comunicarnos, para poder expresar lo que se lleva interiormente, ¿verdad? Es nuestro signo, nuestro medio de comunicación, los signos, los gestos, la palabra. Y ahora, en el segundo día, vamos a ver todo lo que tiene que ver con un par de sacramentos que me gustaría resaltar para poder profundizar. Recuerden que estos cursos son más bien de profundización para que nosotros no seguir escuchando muchas veces más de lo mismo, sino que podamos de alguna manera adentrarnos en el misterio y la riqueza de la vida sacramental de la Iglesia. Acuérdense que la Iglesia se mueve en dos pilares, la escritura y la tradición. Así que estamos viendo todo el tema de la tradición a través de los sacramentos de la Iglesia y queremos hoy profundizar en dos de ellos, que son el bautismo, que es la puerta de entrada a la vida de fe, a la vida de la Iglesia, a la filiación con Dios a través del bautismo y de su Jesucristo. Y el segundo tema importante, el tema del sacramento de la Eucaristía, dentro de la misa y lo que tiene que ver con la liturgia de la misa. No sé cuánto vamos a alcanzar de ver de eso. Y el último día, el viernes, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la celebración propiamente tal de los sacramentos hoy. Cómo se celebran hoy diferentes sacramentos y cómo se celebran los sacramentos en este tiempo de coronavirus. Muchos sabemos que no hemos podido acercarnos a la iglesia. Las iglesias están cerradas al público, aunque permanecen abiertas, porque todos nosotros, los sacerdotes, estamos de alguna manera celebrando la misa diaria, haciendo todas las cosas normales, pero por este distanciamiento social no podemos acceder a entrar al recinto sagrado, al templo. Así que vamos a hablar de eso, cómo vivimos los sacramentos en una situación tan particular y única como esta que nos ha tocado vivir, que es histórica. La última pandemia fue en el año 1914, Segunda Guerra Mundial. Una fecha muy importante, 1914. Espíritu Santo ahí surgió y suscitó muchas cosas. Bueno, vamos a comenzar con una oración, como hacemos todo en nuestra vida. Hoy es el día de la Virgen de Fátima. Saludos a todos. Hay varios que están levantando la mano. Solo un disclaimer para que todos sepamos el modo como CEPI ha organizado este ciclo de charlas. Es una exposición, así que yo voy a exponer durante una hora o el tiempo que sea. Y después, ¿hasta qué hora tenemos? 7:45. Creo que termina 7:45. Si alguien sabe la hora oficial de terminar, por favor, mándenmela por un mensajito. Una sola persona. 7:45 me parece que es 6:30, 7:45. Vamos a hacer la exposición del tema y después anoten sus preguntas durante la exposición y al final vamos a dejar unos 15 minutos, 10, 15 minutos. Sí, 7:45. Gracias a todos los que me han mandado el aviso. Muy bien. Y entonces vamos a dejar unos minutos para contestar algunas preguntas, porque son muchas preguntas, yo sé, y son muchas personas que están, gracias a Dios, conectadas. Unas 50 personas hay ahora. Así que vamos a entrar en materia pronto,
porque hay mucho de qué hablar y que discutir, y estos son temas que dan para hablar. Imagínense, cada uno de estos temas es un curso de un semestre entero si usted está estudiando teología en la universidad. Así que da para mucho hablar, da para mucho hablar. Vamos a rezarle a la Virgen, a nuestra Madre, para iniciar en pie derecho estos temas, este día, para que ella nos acoja. Lo hacemos siempre como se hace todo bautismo, invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Señor, por intercesión de María, nuestra Madre, que en este día de fiesta podamos recibir todas las gracias que Dios dispensa en esta festividad de la Virgen. Peregrinemos espiritualmente a ese gran santuario mariano, el santuario de Fátima, que queda en la zona de Leiria, en Fátima, en Portugal. Y allí, en 1917, se apareció la Virgen por primera vez, Nuestra Señora de Fátima, un 13 de mayo, y se apareció varias veces los días 13 de cada mes hasta el 13 de octubre, 1917. Y ella pidió allí dos cosas grandes: rezar el Santo Rosario todos los días y rezar por la conversión de los pecadores. Que nosotros seamos fieles, que podamos responder a ese llamado de la Virgen y que en este día nos dejemos inundar por todas las gracias que la Santísima Virgen nos quiere regalar. Que en este día que es tan hermoso, un 13 de mayo, podamos traerle una flor a la Virgen, podamos tener una oración especial, cerrar el día, terminar el día con ella. Por eso saludémosla al iniciar nuestra reunión, rezando juntos, cada uno en sus lugares, un Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestro tema que nos toca hoy. Y como les dije, vamos a comenzar con el tema del sacramento del bautismo y después vamos a pasar a la Eucaristía, la última cena. Aquí por eso me puse en un lugar donde tenemos un cuadro de la última cena, ¿verdad? De Miguel Ángel, tan famoso, que está donde comenzó en Europa la pandemia, ¿verdad? En Italia, en la ciudad de Milán. Ahí está el original de este cuadro de la última cena. Toda la historia de la salvación, y acuérdense que yo no voy a hablar específicamente de cuando se echa el agua en el bautismo, que sé yo, todos ustedes han ido a un bautismo y han visto. Vamos a hablar de la teología del bautismo y del contexto de la importancia del bautismo. Toda la historia de la salvación nos muestra cómo Dios ha ido tomando la iniciativa permanentemente para unir de forma renovada a todas las personas que de alguna manera están extraviadas, ¿verdad? Para volver a reunir al hombre con Dios nuestro Padre. Dios siempre está tomando esa iniciativa. Por eso en el cristianismo es tan importante el concepto de la alianza. Dios siempre está, y si hemos visto el Antiguo Testamento, nos hemos dado cuenta de que Dios siempre está sellando una alianza con el hombre. Esta alianza es un pacto, ¿verdad? Es un pacto para siempre buscar darle la salvación. Es la búsqueda de Dios al hombre y la búsqueda del hombre de Dios. Dios siempre está buscándonos. Tiene esta búsqueda tiene su fin y su culminación, ¿verdad? Sabemos todas las alianzas del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, tarará, etcétera, hasta la alianza definitiva con Jesús. La culminación es
esa nueva y eterna alianza sellada en Cristo con toda la humanidad. Cristo es el signo máximo de la alianza con Dios. Dios en sí mismo se hace signo con nosotros para sellar ese pacto que nadie va a poder romper. El sello es esa alianza definitiva entre Dios Padre y el hombre, la criatura de Dios, y la ofrece como camino de salvación a todos nosotros, a toda la humanidad, ¿verdad? Y eso constituye a su iglesia como un signo visible. Nosotros como iglesia somos el pueblo de la alianza para el mundo. Nosotros somos el signo de la alianza para el mundo. Pueden buscar esto que he acabado de decir como introducción en el documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, el capítulo 1, que habla de todo el tema de la alianza y la historia de salvación. Lumen Gentium, capítulo 1, en el Vaticano II. Esta historia de salvación se transforma en algo propio. Tenemos no que pensar ahora en categorías universales, sino que Dios es muy personal. Y esta historia de salvación se transforma en mi propia historia personal de alianza, de salvación por medio del bautismo. Llegamos al tema. Toda esta vuelta para llegar al bautismo, que es la puerta de salvación. Mi propia historia personal de alianza se inicia con el bautismo. Es el gran día en que Cristo hace realidad esa alianza en mi vida, marcándola con un sello indeleble. Estoy diciendo un montón de palabras y de términos que constituyen lo que es el bautismo como sacramento. Es una alianza personal en que Dios sella con nosotros en Jesucristo. Es un sello indeleble, o sea, nadie puede desbautizarse después que estamos bautizados. Ya quedamos bautizados para siempre, no existe algo así como borrar el bautismo. No existe en las categorías sacramentales de la iglesia. Muchas personas recuerdan y celebran su cumpleaños o su onomástico, muchos acontecimientos. Sin embargo, a veces no nos preocupamos por descubrir y valorar en toda su dimensión el día en que Cristo irrumpió en nuestras vidas por medio del bautismo, por medio de la alianza bautismal. Sería interesante que, no sé si yo pregunto, ¿cuántos saben la fecha de su bautismo? Tienen que ir corriendo a preguntarle a sus mamás o a sus abuelitas o a sus padrinos si saben quiénes son los padrinos de bautismo. Cuando yo hago clases para la primera comunión y les pregunto a los niños, ¿cuál es tu fecha del bautismo? Difícilmente alguien la sabe o se acuerda. Así que enseñémosle esa fecha porque esa es la fecha en que nacemos a la gracia. El bautismo es la fecha en que nacemos a la gracia. Y ayer dijimos que era la gracia, la vida de Dios en nosotros. Nos incorporamos entonces a la nueva alianza por el sacramento del bautismo. Nos incorporamos a Cristo por el sacramento del bautismo. El bautismo es el gran momento de alianza de todo cristiano, una alianza entre Dios y nosotros en Jesús, en Jesús. Por Él hemos sido sumergidos misteriosamente en la realidad de Cristo, en su propio misterio personal. O sea, nosotros de alguna manera nos incorporamos a la historia de Cristo. Y por eso conocemos la vida de Cristo y sabemos que Cristo nos amó tanto que murió por nosotros para entregarnos la salvación, o sea, la vida eterna. Lo que estamos celebrando ni más ni menos que en este tiempo pascual. Nos incorpora el bautismo en el cuerpo de Cristo como uno de sus miembros. Y así llegamos a participar de toda la gracia que proviene de su íntima relación con el Padre Dios. Son cosas profundas. Imagínense lo que estamos diciendo aquí. Por el bautismo nosotros nos incorporamos a la vida de Cristo y ¿cómo habrá sido esa vida de Cristo? Esa relación íntima entre el Padre y el Hijo. Y lo que estamos diciendo aquí es que el bautismo nos incorpora a esto. Muchas veces esto nos queda demasiado grande
para captarlo y para absorberlo. Pero en verdad eso es lo que está pasando sacramentalmente en el día del bautismo, ¿verdad? Tenemos ahí varias citas en que podemos tomar para ver qué es lo que sucede, ¿verdad? El Hijo único de Dios nos sumerge en su filialidad, en su ser hijo del Padre. Por el bautismo recibimos el alma de hijos, somos hijos en el Hijo. Ahí es cuando decimos, somos hijos en el Hijo, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y en el bautismo nos incorporamos a su vida y somos hijos en el Hijo. El Espíritu Santo convirtiéndonos en templos vivos del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. De aquel Espíritu que nos lleva a reconocer a Dios como Padre, Abba Padre, Padre querido, nosotros bebemos de esa realidad y de esa vida. Eso nos lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5. O en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Por este regalo de la alianza bautismal, recibimos el llamado a vivir como hijos de Dios. Fíjense qué hermoso. El bautismo nos hace hijos de Dios. Recibimos ese llamado. De un modo original, nosotros somos otros Cristos para el mundo, otros Cristos para nuestro tiempo. Por eso somos instrumentos de Cristo. Porque nosotros, y eso fue lo que hizo Cristo con los apóstoles, los envió a todos los rincones de la tierra a proclamar la buena noticia. Y en el momento en que nos bautizamos y después confirmamos ese bautismo en la confirmación, cuando ya la adultez de la fe, cuando conscientemente doy mi sí y recibo al Espíritu Santo, somos enviados a dar testimonio de Dios. Somos enviados también solamente con el bautismo, pero la confirmación no da tiempo para hablar de los efectos de la confirmación, ¿verdad? Pero en la confirmación se nos da el Espíritu Santo que confirma todo eso que se nos dio en el bautismo. El rito del bautismo expresa sensiblemente lo que va sucediendo en el alma de las personas. El agua, que es el símbolo de la vida y de la transparencia, nos habla de sumergirnos en Cristo. Él es el agua viva que nos purifica, nos regenera como hijos de Dios y nos hace participar de una vida nueva. La unción con el óleo, otro de los elementos del bautismo. Hablamos del agua, ahora el aceite santo, el óleo consagrado expresa esa pertenencia. Somos marcados, pertenecemos a un pueblo de reyes, a un linaje real, porque estamos incorporados al Rey de Reyes, al Rey de la historia, que es Jesucristo. Del mismo modo, la vestidura blanca del bautismo refleja estar revestidos de Cristo. La luz, el cirio encendido, nos recuerda el don de la fe y que somos la luz de Cristo para el mundo, que venció las tinieblas y que brille en nuestros corazones. Debemos de cuidar para que esa luz brille permanentemente, para que esa luz no se extinga y llegue a iluminar a muchos. Uno de los sacramentos que a mí más me gusta celebrar es el bautismo por la riqueza de símbolos que tiene. Los signos del bautismo son unos signos eminentemente cristianos y signos que hablan de la profundidad y de la riqueza de la fe que nosotros vivimos. Esta riqueza nos transmite el bautismo no solamente en la parte individual, sino que es esencialmente comunitaria. Por el bautismo pasamos a formar parte del nuevo pueblo de la alianza, de la familia de todos los bautizados, de la familia de la iglesia. Por eso están los catecúmenos que se preparan, ¿verdad? Y que el día de la vigilia pascual son recibidos en la iglesia. Por eso hablamos de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, del cual Cristo es la cabeza,
que nos dice San Pablo. Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Insertos en Cristo, estamos estrechamente unidos entre nosotros como hermanos. Nuevamente, ahí pueden ver Vaticano II, la Constitución Lumen Gentium, capítulo 2, y en Puebla, el documento de Puebla, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, de todos los obispos de Latinoamérica, que habla de eso en los números 238 al 249. Si estamos unidos a Cristo, como los sarmientos a la vid, participamos de toda su vida, de toda la realidad de la vida de Cristo. Por eso en el bautismo Dios nos regala todo su amor, en el que encuentra contenido todos los otros regalos que tiene preparado para nosotros para la vida eterna. Ya está en germen en nuestro ser todos esos dones que Dios nos quiere regalar, y con la ayuda de la gracia esos dones van a florecer, van a ser fecundos. La alianza bautismal nos compromete a vivir de acuerdo con la vida recibida, con la vida divina, ¿verdad? Todo esto es la teología del bautismo, la espiritualidad del bautismo. Cosas que no escuchamos todos los días, pero que justamente en un tema como este es importante que nosotros lo veamos. Regeneración, todo el tema de la regeneración, voy a hablar aquí de conceptos, ¿verdad? La regeneración, vida nueva, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de lo alto, participación de la resurrección, primicias de la nueva creación, ser revestidos de Jesús, criaturas del mundo futuro, hijos de Dios, ungidos, ser ungidos, son todas esas imágenes que expresan la radicalidad de la acción del Espíritu de Dios y su efecto en cada uno de nosotros, su efecto en el creyente. En el fondo nosotros como creyentes recibimos una vida nueva, nacemos de lo alto otra vez, participamos al incorporarnos en Cristo, participamos de su resurrección y de su vida nueva. Somos revestidos de Jesús, o sea, es una riqueza de imágenes increíble. Y por eso es importante que nosotros le demos la importancia que tiene al bautismo, especialmente en toda criatura, en todo ser que nace. Es importante que nazca la vida de la gracia. Por eso, igual que celebramos el cumpleaños, la fecha del cumpleaños la sabemos, la fecha del cumpleaños a la vida de la gracia. El bautismo es como un renacer, es como un nacer de nuevo. En él la iglesia se siente madre. Qué hermoso eso, la iglesia es madre. En el seno de las aguas de la pila bautismal, y tantas personas recuerdan su pila bautismal. Por favor, tómense una foto al lado de su pila bautismal, porque ese es un lugar de gracia. En las iglesias antiguas las pilas bautismales eran enormes, adornadas, elaboradas. A mí me encanta ver las iglesias, por ejemplo, de Alemania, que tienen unas pilas bautismales preciosas, ¿verdad? Iglesias antiguas de Italia, de Europa, donde está toda esa tradición, ¿verdad? Y ahí vemos la importancia que se le daba al bautismo. La vida espiritual surge a partir del bautismo. Y todos estos conceptos de fecundidad, de exuberancia, de nacimiento, son propios del bautismo. Entonces nosotros nos convertimos en hombres y mujeres nuevas, el hombre nuevo, hombres y mujeres nuevos que tenemos una misión. La misión es anunciar la buena noticia, la buena nueva del evangelio, la llegada de la salvación definitiva. Y por eso la vida del creyente en la sociedad es la proclamación de esta buena noticia al mundo, de que la antigua condición de pecado ya está vencida y el anuncio de esta nueva realidad en Cristo. Y por eso nuestra vida es una vida tan emocionante si la vemos desde esta perspectiva. ¿Cuáles son las tareas específicas
¿verdad?, del bautizado, de la persona bautizada. Vivir las obras de la luz en medio de las tinieblas. Muchas veces estamos metidos en el barro, en lo sucio, en el pecado. Y ahí tenemos que, ese es el signo del cirio, de la luz, de ser luz en medio de las tinieblas, de tener el coraje y la fuerza de proclamar esa buena noticia en medio de situaciones de pecado. Todos nosotros venimos de Latinoamérica. Yo siempre me pregunto por qué hay tanta desigualdad y tanta corrupción en Latinoamérica, siendo que los católicos están llamados a ser esta luz en medio de las tinieblas. Luchar contra las obras y las estructuras de pecado, contra la injusticia. Mantener firme el espíritu frente al choque con el príncipe de este mundo. Enfrentarse a las estructuras de pecados del mundo y darles vuelta. Buscar la solidaridad de las personas. Llevar esta buena noticia a que se haga realidad en el mundo. Y por eso decimos, ¿verdad?, que el reino irrumpe. El reino de Dios llega. Y eso es importante porque llega en tanto y en cuanto nosotros somos portadores de esta nueva noticia y somos signos de Cristo en medio del mundo. La conversión bautismal solo es verdadera cuando se viven las obras de la fe. El creyente no puede servir a dos señores, ni a Dios ni al dinero. Y la actitud bautismal es jugarse ante esta realidad. Vender todo para comprar el campo donde se esconde el tesoro. Arriesgar la vida para retenerlo. Dejar todas las cosas que son esa estructura y esa realidad de pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Verdad? Y por eso esas preguntas en el rito del bautismo hay una serie de preguntas. Si renuncias a Satanás y a todas sus obras y a las estructuras de pecado, del ritual de los sacramentos. Todo eso nos habla, ¿verdad?, de que nosotros, de alguna manera, estamos llamados a ser esa luz en medio del mundo. Y para eso, ¿verdad?, este sacramento, que es un sacramento de iniciación, del comienzo de la vida de la gracia, nos habilita para que podamos llevar este mensaje y esta vida en medio de donde nosotros vivimos. Al iniciarnos, recuerden que el lunes hablamos de que cada uno de estos sacramentos es como una especie de rito de paso. Y el rito de paso es de la muerte a la vida, en este caso. En el bautismo nacemos a la vida de la gracia. Y somos iniciados, es una iniciación en este rito, que significa una introducción y comprender todo lo que este rito entraña. Son enseñanzas que apuntan a una modificación radical de la persona que va a tomar esta iniciación, la iniciación en el bautismo. Y lo central de la iniciación en cualquier religión, ¿verdad?, en cualquier rito, está presentado por esa experiencia de paso, por eso se llama un rito de paso, de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección. El bautismo como sacramento de iniciación es el fundamento de toda la vida cristiana, es la puerta de la vida en el Espíritu, que abre el acceso a todos los demás sacramentos, ¿verdad? Los textos más antiguos ya nos lo señalan el bautismo como la puerta de esa vida cristiana. Lo pueden ver en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 21. El sacramento del bautismo se encuentra en el centro de la salvación. El designio salvador de Dios pasa por el bautismo. Por eso el bautismo es necesario para la salvación. Porque el bautismo nos incorpora a Cristo. Y Cristo es el que trae la salvación.
Por eso, fuera de Cristo no hay salvación. Extra Christus nulla salus, dice la frase de la teología de Santo Tomás. Extra Christus, fuera de Cristo, nulla salus, no hay salvación. Sea lo que sea, incluso la persona más alejada de la fe cristiana, en algún momento de su existencia, ya sea cuando esté en la muerte, cuando ya se encuentre con Dios, al fin y al cabo esa persona va a tener que aceptar a Jesucristo o descubrir a Jesucristo. Muchas personas no tienen la culpa de que no conocen a Jesús, ya sea por su cultura, porque viven en una cultura que no es cristiana, por lo que sea. Pero al final, la salvación viene de Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Y a nosotros que tenemos la dicha de vivir en una cultura cristiana, tenemos que entender y promover el gran regalo del don del bautismo. Por eso lo que queremos es mostrar cómo el bautismo, teniendo una raíz, ¿verdad?, que viene del Antiguo Testamento, es absolutamente algo nuevo en Jesús, por la vinculación con Jesús y la obra de salvación de Jesús. Y por eso queremos ver un momento, bien brevemente, el bautismo de Jesús, porque el bautismo cristiano tiene su origen en el bautismo de Jesús. Y a los padres de la iglesia veían en el hecho, por la presencia de Jesús, una santificación de las aguas bautismales, ¿verdad? Y hay elementos cuando leemos en los tres textos, permiso un momento, en los tres textos de la Biblia que nos hablan del bautismo, Mateo 3, versículo 13, Marcos 1, versículo 9, Lucas 3, versículo 21, coinciden, ¿verdad?, en algunas cosas, tres cosas fundamentales. La apertura de los cielos se abren, ¿verdad? Y ese es un, digámoslo así, es un género literario de la escritura bíblica, profética, para evocar la comunicación de la revelación divina, ¿verdad? Recuerden que cuando Abraham, Moisés, los profetas, los patriarcas tenían momentos de comunicación con Dios, venía un gran estruendo, los cielos se abrían, venía una voz desde el cielo. En el Nuevo Testamento se expresa la proximidad de lo divino, cuando se abre el cielo, la proximidad de Dios. Así Cristo entonces se manifiesta como el que revela al Padre. Cristo se manifiesta como el revelador en el que el cielo y la tierra se unen, ¿verdad? Y cuando se abre el cielo, ¿qué sucede? Desciende el Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo. El Espíritu que estará en Jesús para ayudarlo en toda su vida, en toda su misión. El Espíritu Santo. En Jesús converge la Santísima Trinidad en pleno. Hijo del Padre, Jesús y el Padre son uno. Quien me ve a mí ve al Padre. Jesús es el rostro del Padre, es la voz del Padre. Él no habla por sí mismo, habla lo que el Padre dice. Y el Espíritu Santo, que es el que lo ayuda en su misión, el que lo guía en su misión. Y el texto bíblico del bautismo es un texto eminentemente trinitario, que habla de esa convergencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos revela esa inauguración de los tiempos mesiánicos en Cristo. El Evangelio de San Marcos, el evangelista en especial, nos revela la diferencia con el bautismo de Juan, el Bautista, Marcos 1:8. Por el bautismo de Jesús se nos comunicará el Espíritu Santo, haciéndonos verdaderos hijos de Dios. Lo mismo en otros términos está en Mateo y Lucas. Acuérdense que son también
los sinópticos. Jesús solidarizando con todos nosotros, con nosotros los pecadores. Él se está haciendo uno con nosotros, sin Él tener pecado, porque es hijo de Dios, por supuesto, nacido de María la Virgen, intacta e inmaculada. Está restableciendo, ahí está uniendo la amistad del hombre con Dios. En el bautismo está restableciendo eso que se había, ¿verdad?, quebrado. Y de ahí que el bautismo sea el preludio de su obra liberadora. Y así lo entendió la primera comunidad cristiana, la comunidad primitiva. Para ellos el bautismo era la puerta y la clave. Y el mismo Jesús lo dice, Lucas 12, capítulo 12, versículo 50. En la muerte de Jesús, Él es bañado en su propia sangre y puede comunicarnos el Espíritu por la resurrección. Por la resurrección. Por eso esta proclamación, ¿verdad?, tan fuerte. El bautismo está, ante todo, vinculado a la fe en Cristo resucitado. La fe ilumina el contenido del sacramento del bautismo. El que crea y sea bautizado, acuérdense eso que dice Jesús, Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado. O sea, el bautismo es requisito para la salvación, porque Jesús lo dice, el que crea y sea bautizado, ese se salvará. Y esa fe bautismal, que está en la estructura más íntima del bautismo, está en la base de la invitación universal a la salvación. El bautismo es para todos, queridos hermanos. Todo ser viviente, todo ser humano, mejor dicho, todo ser humano es apto para el bautismo. Y esto aparece con toda su claridad en el texto de Mateo 28. A toda criatura, a todas las gentes van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad. Hay algunas iglesias y personas que no bautizan en la Trinidad y bautizan en nombre del Dios amoroso. Eso no es. Es en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No del Dios bueno y amoroso que creó al mundo. O no en nombre de Simón Stock. No. El bautismo es en nombre de la Trinidad. El bautismo nos incorpora a un pueblo santo, ¿verdad? Y nos incorpora, nos consagra a Dios Padre mediante la configuración con el Hijo en el espíritu de filiación comunicado en el rito del bautismo. Y este carácter trinitario del bautismo está en Mateo y además la asistencia personal de Jesús es prometida a la proclamación de su palabra. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. El bautismo nos vincula con toda la comunidad de los creyentes, de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y por eso es un rito de incorporación a la comunidad de los salvados por Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, así dice, es un rito de incorporación a la comunidad de los salvados por Cristo. Por eso el bautismo es la puerta, es el acceso a la comunidad de los creyentes, ¿verdad? Y por eso está relacionado a la conversión interior. Hay una conversión, hay una metanoia, hay un cambio que exige a todo bautizado. La fe en Cristo nos hace renacer a la vida nueva. Todo nos invita a abrirnos a la fe en Jesucristo, muerto y glorificado como Señor de todo. Ese es el querigma, ¿verdad? De ahí que se hable del bautismo en nombre de Jesús, al plasmar esa consagración a Jesucristo como único Salvador del mundo. Cristo, único Salvador del mundo. Y al ser Cristo el que nos da el Espíritu, ¿verdad? Ese aspecto cristológico del bautismo se despliega en lo neumatológico. Neuma en griego es el espíritu.
¿verdad? El bautismo es también el medio de la efusión del Espíritu Santo en el interior de cada uno de nosotros, de los fieles cristianos. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 2. O sea, al vincular el bautismo con fe y con comunidad, fe y comunidad coinciden en lo fundamental. Tenemos los elementos de la sacramentalidad del bautismo. El agua, la palabra consacratoria, dentro del cuadro de la fe y de la comunidad. Están esos elementos. El agua, ¿verdad? Elementos del sacramento del bautismo. El agua, la palabra consacratoria, o sea, decir las palabras, yo te bautizo, Juanito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dentro del contexto de la fe, o sea, proclamamos nuestra fe antes, crees en tanto y tanto y tanto, en frente de la comunidad. Por eso la comunidad es importante. Por eso la comunidad es quien nos acoge, porque es la comunidad de los creyentes que ya se han bautizado y han dicho, sí, yo creo, ¿verdad? Esa es la importancia. Yo pudiera seguir hablando del bautismo, pero ya veo que está avanzando tanto el tiempo, tan rápido. Y tal vez me gustaría entonces pasar a otros temas. Déjame ver si hago como un resumen un poco del tema del bautismo, de algunas cosas que me parecen importantes. El bautismo, como hemos dicho entonces, es este baño de la regeneración, ¿verdad? El bautismo es lo que nos abre a la posibilidad de salvación y a la vida de la gracia. ¿Quiénes reciben el bautismo? Ya lo hemos dicho, todo ser humano, toda persona que esté libremente abierta a acoger el mensaje de salvación de Jesús. Hay que querer recibir el bautismo, no se puede obligar a nadie. ¿Cuál es la materia y forma del bautismo? El ministro derrama agua sobre la cabeza del neófito, del candidato, pronunciando la invocación a la Santísima Trinidad, las palabras que hemos dicho. ¿Quién es el ministro del bautismo? Ordinariamente, normalmente es el obispo, el sacerdote o el diácono en la iglesia de rito latino, en nuestra iglesia. En caso de emergencia, en peligro de muerte, extraordinariamente, puede ser cualquier persona puede bautizar, utilizando la forma trinitaria. Esa es la clave, ¿verdad? El efecto, ¿qué efecto causa en aquella persona que se ha bautizado? Es ese carácter indeleble, ese sello, ¿verdad? Estamos marcados para Cristo. Perdona el perdón de los pecados, del pecado original y de todos los pecados personales. Nacimiento a la vida nueva, a la vida de la gracia. Nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, miembros de la iglesia, templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso nos regala, ¿verdad? El incorporarnos al pueblo santo de Dios. Es el sacramento de iniciación por excelencia, la puerta de entrada a la iglesia, ¿verdad? Puerta de entrada a la iglesia, nos marca para Cristo para siempre y expresa la conversión de vida de la persona. El bautismo es necesario para la salvación. Y como les digo, la institución del bautismo por Jesús, Mateo 28, 19. ¿Verdad? He dicho esas palabras como resumen. Como resumen. Vamos tal vez ahora a pasar a un nuevo tema, a otro sacramento, para poder ir avanzando. Como les digo, lo más difícil que hay es resumir la teología
de los sacramentos, porque estos son cursos y cursos que se dan y son cosas tan profundas y tan ricas que es importante por lo menos saborear y entender todas las imágenes y los signos y los símbolos y lo que ellos significan. La Eucaristía como alimento del cristiano, otro de los sacramentos. La Eucaristía, vamos a verla un poco unidos a la misa, porque la misa es la liturgia, es el rito de la iglesia que permite hacer presente a la Eucaristía. Esa última cena que tenemos acá es el momento en que Jesús celebra la primera misa, la última cena con sus discípulos. Y por eso es importante que nosotros podamos mirar un poco al tema de la misa como liturgia y como momento donde sucede el sacramento de la Eucaristía. Por eso, tal vez yo los invito a que puedan, para iniciar este tema, que podamos en nuestra mente poder intercambiar y recordar experiencias que tenemos, o no experiencias, lo que quiero decir, sino qué actitudes tenemos o qué surge cuando pensamos en la misa, qué surge en nosotros, ¿verdad? ¿Qué surge? Muchos de ustedes son líderes en la iglesia. ¿Qué surge cuando ustedes le dicen a un joven, vamos a misa? Tal vez no es la invitación más atrayente o más que enseguida ensalten para ir a misa. ¿Por qué nos cuesta ir a misa? A veces nos cuesta, incluso a los adultos. ¿Por qué nos cuesta a veces ir a misa? ¿Qué nos deja la misa? ¿Cómo podemos aprovechar la misa? De allí surgen una serie de problemas típicos, ¿verdad? Y esto es importante porque ustedes como líderes en la iglesia es necesario que puedan navegar estos temas con los jóvenes o con los adultos que incluso muchas veces escogen otras cosas o no saben bien cuál es el significado de la misa. De estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué surge cuando hay una invitación? Vamos a misa el domingo, ok. Santificar el día del Señor, vamos a ir a misa el domingo. Pero ya si te dicen, vamos a misa el miércoles, durante la semana, ¿pero qué te pasa? Muy bien. A veces algunas personas le suscitan diferentes reacciones. Me aburre la misa, es muy larga la misa, es muy larga, repetitiva, no entiendo nada de lo que se hace en la misa, no me gusta para nada ese cura, eso significa que no tiene idea de qué cosa es la misa, porque el cura simplemente está ahí, es como somos instrumentos, ¿verdad?, para hacer presente la misa. Me aburre la misa, no lo siento, ahora todo tiene que sentirse. Todo tiene que sentirse y todo tiene que, no lo siento, prefiero no ir que hacerlo por obligación. ¿Quién le dice a alguien que hay obligación de tales cosas hoy en día? El reino de la libertad. Bueno, hay obligación de ir a misa, si no lo sabíamos. Hay obligación de ir a misa, aunque sea pecado decir la palabra obligación en estos tiempos. No me gusta para nada ir a misa. No voy porque como yo estoy en pecado y no puedo comulgar, pues mejor no voy a misa. Porque yo no me he confesado, hace más de un año que no me confieso, ¿para qué voy a ir a misa si no puedo comulgar? Al final todos van a misa para cuchichear, hablar del otro, para fijarse, mira cómo vino vestido fulanito, menganito. Son tantas cosas triviales, pero nosotros que se supone que somos líderes, que somos católicos practicantes, ¿cómo participamos nosotros en la misa? ¿Verdad? Nos quedamos a veces pensando en nuestros problemas, nos distraemos. Muchas veces nos sentamos en la parte de atrás, yo no quiero hoy encontrarme con nadie que me conozca. Muchas veces no estamos
en ánimo, en fin. Tantas cosas que le pueden suceder a otros o nos pueden suceder a nosotros. La Eucaristía, la misa, la Eucaristía, y ahora entrando ya en tema, pero quería hacer esa introducción para ponernos en contexto, ¿verdad? De qué piensa el mundo, o sea, cuál es la vida real de las personas, qué te pasa a ti y a mí cuando me dicen tengo que ir a misa, ¿verdad? Gracias a Dios la misa a mí me encanta y no me canso de celebrar misas, por si acaso. Pero la Eucaristía es ese signo de la nueva y eterna alianza. Esa nueva y eterna alianza a la cual nosotros fuimos introducidos en el bautismo, en Jesucristo, la renovamos y la actualizamos todos los días en la misa, ¿verdad? ¿Qué es la misa? ¿Qué recordamos en la misa? La Eucaristía es el más grande de los sacramentos, nos decía Santo Tomás. El más grande de los sacramentos. Es el signo mayor de la alianza entre Dios con los hombres, sellada por Jesucristo. Jesucristo es el signo de la nueva y eterna alianza, del encuentro y la unión definitiva entre Dios y los hombres. Cristo nos reconcilia con el Padre y nos hace hermanos. ¿Han escuchado esto antes? Es parte de lo que dije acerca del bautismo también. La misa es el memorial y la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, se está reproduciendo de nuevo. Es una actualización. No es un recuerdo, no es una escenificación, es una actualización. Estamos en vivo actualizando el sacrificio de Cristo en la cruz. De manera original, Jesús vuelve a ofrecerse al Padre y a dar su vida por sus amigos, a dar su vida por nosotros, ¿verdad? La misa es el banquete pascual donde se realiza la comunión, esa común unión, la perfecta común unión, la perfecta comunidad con Cristo y en Cristo, con el Padre entre nosotros. Con Cristo, en Cristo, con el Padre y entre nosotros. ¿Les suena algo parecido a lo que decimos en la misa? Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre. Y con el Espíritu Santo. Cristo en la misa es el amigo que nos ama hasta el extremo. Estamos rememorando su muerte en la cruz. Cristo en la misa es el amigo. Cristo en la misa es la ofrenda que se inmola en rescate por nosotros, por nuestra salvación. Es el amigo, es la ofrenda. ¿Qué más es Cristo en la misa? Cristo en la misa es el pan de vida que se nos regala como alimento espiritual y eterno. Si fuéramos más conscientes de esa realidad, no iríamos a la misa con otra actitud, no tendríamos otra reacción cuando nos invitan a la misa, no viviríamos la misa de distinta forma. Cristo en la misa es el amigo, es la ofrenda, es el pan de vida, ¿verdad? La misa es ese diálogo con Dios, es ese intercambio y ese diálogo con Dios. Como celebración de la alianza, la misa es un diálogo vivo entre Dios y cada uno de nosotros. Estamos en vivo allí, no estamos como espectadores, estamos en vivo participando de forma intensa de la vida de Cristo. Y por eso la estructura de la misa refleja este diálogo. Por eso no podemos ser tan rígidos frente a la misa. Y muchas veces hay gente tan rígida en las rúbricas. Tampoco irnos al extremo de hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Estamos
contexto sagrado, en un lugar sagrado, y lo más importante es la autenticidad de cómo se vive la liturgia. La autenticidad de cómo la liturgia me ayuda, porque ese es el fin de la liturgia, a rememorar, a revivir ese momento de gracia. La liturgia no es una cuestión solamente estética, sino que nos ayuda a meternos en el misterio de Cristo. Eso es importante. Y así entonces veremos, ¿verdad?, cómo la misa tiene una secuencia, la secuencia litúrgica que nos mete en ese diálogo y actualiza nuevamente cada vez esa vida de Dios y ese momento en la vida de Jesús, ¿verdad? Eso es importante para captar lo que es la Eucaristía. Y de esa forma nosotros, de alguna manera, queremos volver a recordar cómo ese esquema de la misa, esa secuencia de la misa nos habla de esa historia de salvación. Por eso, ahora revisando un poco esa secuencia, rápidamente, vemos el tema de toda la introducción que hay en la misa. Y esto es importante para que nosotros, nuevamente les digo, no estemos como espectadores, sino para que estemos activamente viviendo cada instante de la misa. Y para eso es importante estudiar el rito de la secuencia de la misa y de la liturgia. No rígidamente, sino para que la liturgia está al servicio de la vida espiritual de las personas. En la introducción, y vamos a ver cómo es un diálogo, ¿verdad?, en el cual Dios habla y el hombre responde. Ese diálogo entre Dios y el hombre, ¿verdad? Por eso la introducción de la misa es un saludo inicial, donde el sacerdote que actúa en persona de Cristo en los sacramentos, el sacerdote saluda a la comunidad de los creyentes reunidos en ese lugar. Y hay una respuesta, nuestra respuesta, ¿verdad? Y con tu espíritu. Y después se nos invita a preparar el corazón para este momento sagrado, y por eso hay un momento de confesión de culpa. Nosotros respondemos a Dios confesando nuestras fallas y nuestros pecados. Y hay entonces la respuesta de Dios. Dios habla, y Dios, ¿qué hace? ¿Nos condena? No. Hay la absolución. Dios omnipotente, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Siempre, ¿verdad?, esa acogida de Dios, del Padre misericordioso. Después de la introducción pasamos a la gran parte de la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. Y en ella están las lecturas, en las cuales hay una secuencia para recordar la historia de la salvación, lecturas y un evangelio, el anuncio de la buena noticia. Y en eso ahí es donde Dios habla. Dios habla, la palabra de Dios es proclamada. La respuesta de la asamblea, la respuesta de los cristianos está en el salmo responsorial. El salmo son los cantos del pueblo de Dios. Y otra respuesta, ¿verdad?, está en el credo. Nosotros ahí proclamamos nuestra fe, lo que creemos, y en la oración de los fieles. Nosotros le pedimos a Dios, ¿verdad? Dios nos dice que le piden, toquen a la puerta y se les abrirá. O sea, entonces está la proclamación de la palabra, Dios habla, el evangelio, el anuncio de la buena noticia, la homilía. La homilía, por eso es importante que venga del sacerdote, que es el ministro ordenado para explicar y proclamar esa buena noticia
inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso hay una preparación de la homilía en el cual el sacerdote siempre invoca al Espíritu Santo para preparar la homilía, porque tiene una gran responsabilidad para explicar y anunciar para nuestro tiempo palabras proféticas para el pueblo de Dios. Y después de eso viene la liturgia eucarística, la segunda gran parte de la misa, ¿verdad? Respuesta del hombre, nosotros presentamos nuestras pobres, simples ofrendas. Un pedazo de pan y un poco de vino. Qué cosa más simple y más sencilla. Porque esas cosas simples y sencillas se van a convertir en alimento de salvación, en lo más precioso y preciado y sagrado. A través de la consagración, que otra vez Dios habla, en la consagración esas ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Se convierten a través de la imposición de manos, donde el Espíritu Santo y las palabras consagratorias consagran ese pan y el vino, ¿verdad? Y se convierten para que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? La sustancia se transforma, la materia queda igual. Vemos que hay pan y vino, ¿verdad? Pero la sustancia está transformada en cuerpo y sangre de Jesús. Santo Tomás le dio un nombre a eso y lo llamó transubstanciación. No me voy a meter en eso porque la mayoría de ustedes saben todo lo que sucede en la transubstanciación. Son cosas lo más estudiado de la consagración es ese momento de la consagración donde sucede esa transubstanciación, ¿verdad? En lo cual la materia y la forma ahí juegan un papel importante, ¿verdad? Y la sustancia de esa materia está Cristo mismo. La consagración, después de eso viene el Padre Nuestro, ¿verdad? Después nosotros recibimos el cuerpo de Cristo, la comunión, ¿verdad? Y la oración final, la oración del pueblo de Dios, y Dios cierra la misa con la bendición final, ¿verdad? Nos da su bendición. Para nosotros la misa debe ser una renovación, ¿verdad? De esa alianza en el encuentro más íntimo con Cristo. Es una renovación de la alianza de Dios con los hombres en Cristo, que es el signo de la nueva y eterna alianza. Y por eso hay que llevar nuestra vida a la misa. Nuestra vida tenemos que llevarla a la misa. Y la misa, llevarla a nuestra vida. Y por eso tenemos que ser hombres y mujeres de misa en misa. La misa debe ser nuestra preocupación más importante, porque es el momento del encuentro íntimo de nosotros con Dios en la persona de Jesucristo. La vida de cada semana debe de partir de la misa y convergir en la misa. La vida de cada semana debe de partir en la misa y convergir en la misa. Los antiguos decían del altar a la arena, del altar al mundo, a la vida. Para ver cómo unir toda nuestra vida a la misa, nosotros tenemos que, de alguna manera, vivir esa misa de la forma más íntima con Jesús, para que sea nuestra vida un testimonio de Jesús. Al recibir a Jesús en la Eucaristía, que recibimos a Jesús resucitado,
Ese es el Jesús que consumimos en la hostia consagrada. A Jesús resucitado, ojo, porque esto a veces ni siquiera lo tenemos claro. No es el Jesús que vivió en la tierra e hizo los milagros. Es Jesús resucitado al que consumimos en la hostia consagrada. Él es el que nos envía y nos envía con el Espíritu Santo para dar testimonio de Él. Por eso salimos tan fortalecidos de la misa. Por eso la misa debe de prolongarse en la vida cotidiana para que todo sea ofrenda, para que todo se convierta en ofertorio, para que nosotros en la misa ofrezcamos nuestra vida a Dios en el momento de la Eucaristía, para que toda nuestra vida se transforme en Cristo. O sea, ¿qué significa que se transforme? ¿Qué cosa se transforma en la misa? Se transforma el pan y el vino ¿en qué? En Cristo mismo. O sea, que nuestra vida sea consagrada, que nuestra vida se transforme en Cristo y todo sea encuentro y comunión con Él. Comunión, o sea, estoy diciendo todas las palabras que dije antes en la misa, que nuestra vida sea consagrada, el ofertorio, que todo lo que hagamos sea una ofrenda para Dios, para que toda nuestra vida se transforme en Cristo. Cuando decimos que se transforme nuestra vida en Cristo es una consagración, nosotros nos consagramos a Cristo, porque es que es la consagración donde se transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y todo ello sea un encuentro y comunión con Él. Comunión, volvemos a comulgar con Cristo, en Cristo, por Cristo, todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, son cosas que nos ayudan a tener una espiritualidad litúrgica en la cual la liturgia está al servicio de la espiritualidad del cristiano para sumergirlos en ese mar de gracias, ¿verdad? Que es en este caso la misa. Y la misa, de alguna manera, nos transporta a esa realidad de la presencia de Cristo. Vamos a ver, ¿verdad? En la Eucaristía, quiero de alguna manera que tengamos claro cómo nosotros tomamos todos esos signos. Estoy viendo aquí, algunos están ya escribiendo preguntas. Ya nos queda poco, 38, 40, 45. A ver si nos da tiempo a contestar algunas preguntas. ¿Dónde está? Yo no soy el más experto en cosas tecnológicas. Denme un par de minutos para poder leer algunas de las preguntas. En la liturgia hay una persona que nos pregunta. En la liturgia pueden enviar sus preguntas. De hecho, ya nos queda poco tiempo, muy poco. Pueden enviar sus preguntas. En la liturgia de la palabra es opcional las lecturas que se seleccionan para cada día. Depende. De alguna manera, como hemos dicho, la liturgia está al servicio de la comunidad. Hay ya, ¿verdad?, una rúbrica en la cual hay un calendario litúrgico y todas las lecturas están asignadas para cada día. Pero si hay una misa especial, el sacerdote puede adaptar y cambiar esas lecturas para la comunidad porque está viviendo algo especial, o para un grupo o para un ministerio de la parroquia que tiene una misa especial, una celebración especial. Sí se puede, a menos que hayan solemnidades o fiestas obligatorias de la iglesia. En el calendario litúrgico hay algunas fiestas que no son intercambiables y hay que celebrarlas.
Entonces, en esos días no se puede cambiar, pero la mayoría de los días, si hay una celebración especial con un grupo determinado, se puede usar lecturas especiales. Normalmente en las parroquias se usa el calendario litúrgico, porque al final, en los días de la semana, al final de 2 años, hemos hecho un recorrido por toda la historia de la salvación. Y en las misas de domingo, cada 3 años, o sea, en 3 años se leen lecturas todas distintas y después se vuelve, hay un ciclo de 3 años para las lecturas dominicales, que también hacen un repaso de toda la historia de la salvación desde otro punto de vista que es distinto desde la misa diaria. Entonces sí, hay un calendario litúrgico y ese calendario litúrgico, después que no hayan fiestas obligatorias o solemnidades, sí se pueden intercambiar las lecturas por una razón válida, pero hay un orden en la misa. A ver, ¿qué pasa? Aquí pregunta otra amiga. ¿Qué pasa cuando solo tomamos el pan y no el vino porque la iglesia no lo hace? No pasa nada. La totalidad del cuerpo de Cristo en la hostia consagrada contiene todo a Jesús total, ¿verdad? El tomar del vino es un privilegio que sucedió después del Concilio Vaticano II. Y de hecho, si ustedes viven en Latinoamérica, vienen de Latinoamérica, ustedes saben que en la mayoría de los países del mundo no se da el vino a menos que sea una excepción. Por ejemplo, en la fiesta del Corpus Christi, en la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, hay otros países en Europa, Latinoamérica, dan a tomar el vino. Aquí en Estados Unidos, por ser tan avanzados y después del Concilio Vaticano II hubo históricamente un gran empuje para, en el fondo, para horizontalizar todo y hacer todo más asequible, no sé qué querrá decir con eso, se permite aquí en Estados Unidos tomar de la sangre consagrada. Pero en verdad en la hostia consagrada está todo, está toda la totalidad del cuerpo de Cristo y no es necesario. Aquí se toma del cáliz, en otros lugares, en la mayoría de otros países, muchas veces se hace por intinción, aquí está prohibido. En el fondo, todo eso tiene que ver con disciplina. Acuérdense que la primera vez hablamos de la disciplina y las reglas de la iglesia, reglas litúrgicas. Y esas son cosas que no son obligatorias, sino que son disciplinares y lo decide la conferencia episcopal de cada país, ¿verdad? La conferencia episcopal de cada país decide esas reglas disciplinarias. Aquí en Estados Unidos eso se decidió así y se ha venido haciendo. Esto va muy rápido, todas estas preguntas, y están pasando para arriba. Madre mía, déjame ver. Bueno, espero que eso fue una respuesta rápida. ¿Qué pasa? ¿Puede cualquier persona bautizar en caso de emergencia? Sí, la respuesta es sí. Cualquier persona puede bautizar en caso de emergencia después que lo haga, como dijimos, en nombre de la Trinidad. Si me voy a otra denominación no católica, ¿me tengo que bautizar allí? Obviamente que no, porque ya si usted ha sido bautizado en la Iglesia Católica, digamos, ese es el bautismo pleno trinitario. Pero cuando usted se va a otra iglesia, a otra denominación no católica, ellos les van a obligar a bautizarse porque van a decir que su bautismo es más válido que el nuestro. Son cosas realmente, unas inmadureces horribles, pero bueno, no me hagan hablar de eso. Cualquier persona que esté bautizada, no, eso no sé qué dice. Tiene preguntas en Q&A. A ver, bueno. ¿Qué más? ¿Puede bautizarse a un niño muerto?
inmediatamente después de morir, sí, ¿verdad? Se dice que todavía, y estas son cosas, ¿verdad?, que son más bien teológicas, pero que hay un tiempo inmediatamente después de morir en que todavía tal vez el alma está en ese cuerpo ya sin vida, antes de que vaya al cielo, y por eso sí se puede bautizar inmediatamente. Por eso un bebé que recién nacido que ha muerto se puede bautizar muerto, en unas horas después de morir me refiero, no a los 3 días, ¿verdad? Sino en un tiempo prudente, inmediatamente después de morir sí se puede bautizar, porque ese es el espíritu, la intención, ¿verdad? Tal vez no dio tiempo porque estaba ahí en el quirófano y murió ahí en el parto, no sé, lo sacan muerto, por supuesto, lo pueden bautizar y es un bautismo válido y todo eso. ¿Qué más? Bueno, ya nos pasamos, son las 47. Vamos ahora, porque ya hay personas que están diciendo que tienen que salir y dijimos que era hasta las 45, ya llegamos a la hora. Para todas estas cosas necesitamos mucho más tiempo para nosotros poder explayarnos, ¿verdad?, en todas las riquezas litúrgicas y religiosas de la iglesia. Vamos entonces a dejarlo por acá y el próximo día viernes, que ya es nuestra última sesión, vamos a hablar un poquito más también de estos sacramentos, tal vez bien leve de otros, y cómo nosotros tenemos que prepararnos ahora para vivir este tiempo de la pandemia, este tiempo de la nueva normalidad, este tiempo en que van a abrir las iglesias, pero no va a volver a ser como antes. No vamos a poder entrar todos en masas a la iglesia. Vamos a tener que un 25% de la capacidad de la iglesia va a ser utilizada y el resto de las personas tienen que esperar afuera. Bueno, de todo esto vamos a hablar, de esta nueva realidad y de las instrucciones que nos van a dar para cuando volvamos a la iglesia. Vamos a preparar todo esto y vamos a hablar de esto el próximo viernes. Así que muchas gracias. Siguen mandando preguntas y cosas. Vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en 2 días más el próximo viernes. Que Dios les bendiga, que descansen y que la Virgen de Fátima los acompañe a todos. Muchas bendiciones y muy buenas noches para todos. Amén.